Tiene la palabra, mientras le montan, la profesora doña Carmen Triado Tur, catedrática de la Universidad, Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Barcelona, que nos va a hablar sobre el rol de las personas mayores en las familias en la actualidad. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a la organización del encuentro que me haya invitado a participar hoy en estas jornadas. Bien, hoy en día la configuración de la familia en los países desarrollados ha cambiado notablemente y sobre todo en las últimas décadas. Han surgido nuevas formas y nuevas estructuras familiares. Por tanto, se han observado cambios tanto en la estructura como en su evolución, en los roles tradicionales y también en la aparición de nuevos roles. En este sentido, respecto a la ponencia que voy a desarrollar, podemos decir que las personas mayores actuales están aquellos mayores que potencialmente son autónomos y autosuficientes, y entre estos mayores se sitúan en gran medida los abuelos y abuelas que prestan ayuda a sus hijos y a sus nietos. En la actualidad, los abuelos y las abuelas están más presentes en el entorno familiar que en décadas anteriores. Ciertamente, en otras décadas, el abuelo o la abuela no cumplía los roles que hoy en día se cumplen y, además, con la situación actual de crisis económica, estos roles, este papel de estas personas mayores se ha acentuado también de forma notable. El rol de abuelo también ha cambiado respecto a su duración. Hoy en día las personas mayores viven más, se es durante más tiempo abuelo y, por lo tanto, también las características de los abuelos han cambiado. En los países occidentales, fundamentalmente, el número de hombres y mujeres mayores y, sobre todo, o muy especialmente, las mujeres que están implicadas en el cuidado, en la atención de los nietos, es cada vez mayor. Debido a varias circunstancias. El trabajo de los padres, hoy en día coordinar lo laboral con lo familiar, cada vez presenta más dificultades. La mujer en el mundo laboral ya lleva mucho tiempo trabajando y, por lo tanto, nos encontramos en situación en que ambos miembros de la familia trabajan. Por lo tanto, necesitan tener alguien que cuide o que atienda a los niños. Y cada vez, con más insistencia, estas personas que cuidan a los niños son precisamente personas mayores y abuelos, abuelas. También el incremento de la monoparentalidad. Cada vez hay más familias con un solo miembro y, por lo tanto, necesitan también más ayuda. También los abuelos adquieren un papel importante en la estructura familiar cuando hay problemas de drogadicción, de privación de libertad, sobre todo padres que están en la cárcel privados de libertad, también por la muerte prematura de los padres, siempre, incluso aparte de que los abuelos tengan, las ganas o de la convicción de que son ellos los que se ocuparán de los niños, también a nivel judicial, muchas veces la custodia va a parar a los abuelos. Abuelos que son personas mayores y que depende, algunos más que otros, pero que esta crianza de los niños implica también una serie de consecuencias, de cuidados, etc. También a veces por la negligencia en el cuidado de los niños por parte de los padres. Diversos factores pueden incidir en la manera o los roles que pueden tener estas personas mayores en el ámbito familiar. Una de esas características demográficas, evidentemente la edad de los abuelos también condiciona. Después también el sexo, es decir, ser abuelo o abuela también condiciona, es diferente.
o el estado civil de los abuelos. Las abuelas o abuelos viudos o con un estado civil en el que estén más libres de tiempo, etcétera, pues tienen más oportunidades de encargarse de los niños. Los factores socioeconómicos, evidentemente, el estatus laboral y el nivel educativo. Es cierto que como más alto es el estatus laboral de los padres, pues seguramente menos incidencia tiene el abuelo o la abuela en el cuidado de los niños, porque ya tienen otras soluciones. Pero por otra parte también el nivel educativo, evidentemente, cambia mucho si el nivel de los abuelos es muy alto, son abuelos que están aún muy comprometidos, pues tienen menos tiempo, más dificultad para encargarse de los niños. La estructura familiar, también la frecuencia de contacto, las características familiares, los compromisos sociales de los abuelos. Es decir, que hay toda una serie de circunstancias que hacen que este rol de estas personas mayores que son abuelos pues tengan unas características diferentes. Todos estos factores conforman formas diferentes de ser abuelo y, por tanto, podemos decir que tener un nieto o nieta supone la creación de una nueva relación y también una nueva posición dentro de la familia. Por otra parte, no podemos dejar de pensar de que las personas mayores en el ámbito familiar, en este caso los abuelos, tienen una influencia en el desarrollo personal y social de los niños. Estos factores inciden en varias cuestiones: la participación y la provisión de cuidados y apoyo, es decir, cuidan a los nietos, les dan soporte, les apoyan, y aquí vemos que en diversas investigaciones que hemos hecho sobre esta temática nos encontramos en que cuando los niños son pequeños los abuelos tienen como principal, digamos, razón de estar allí es la del cuidado, de atenderles y cuidarles. Más tarde, cuando son adolescentes, pues apoyan a los nietos y además, esto no quiere decir que en la infancia también, pero muchos adolescentes a veces te dicen que se sienten más apoyados o más comprendidos por sus abuelos que por sus propios padres. También participan en el proceso de socialización de los nietos. Evidentemente, pues, ellos transmiten unos valores, tanto sociales como de otro tipo, y esto también redunda en la educación y en el desarrollo de los nietos. También a veces actúan como modelos de personalidad. Muchos niños dicen, es que mi abuelo es una persona muy honrada, muy trabajadora. Muchas veces los niños, o los adolescentes sobre todo, se miran más casi en cómo son los abuelos que en los propios padres. Y luego también el curso de la vida y la muerte como fuente de ideas. Es decir, en general, lo normativo es que la primera persona de la familia que muere suelen ser los abuelos. Esto de una manera normativa. A veces ocurre que también pues, son los padres, pero normalmente la primera vez que un niño se enfrenta a esta situación de la muerte es con la muerte del abuelo o de la abuela. Variables que pueden influir, pues ya hemos dicho, la edad de los abuelos y de los nietos, es decir, el rol que tiene la persona mayor abuelo en los niños pequeños y también si este abuelo o abuela son jóvenes, que evidentemente hay muchos abuelos jóvenes y además cuando decimos jóvenes nos referimos a que cada vez, o sea, hace 60 años o 100 un abuelo de 65 era muy mayor. En cambio hoy en día pues, se considera un abuelo joven porque un abuelo de 80 ya se considera un abuelo mayor. Entonces la edad también influye en la manera como estos abuelos tienen un rol dentro de la familia. Las diferencias en función del género. Ciertamente, las nietas suelen referirse, en los trabajos de investigación que tenemos, suelen referirse a una mayor percepción de afecto que los nietos y ven a las abuelas más afectuosas que los abuelos. En las investigaciones que nosotros hemos hecho, lo cual no quiere decir que esto lo podamos generalizar, ya se sabe que depende también de la muestra, etcétera, etcétera. Los chicos adolescentes suelen ver a los abuelos y abuelas como figuras más distantes en mayor medida que las chicas. Mientras las abuelas se ven como cuidadoras,
los abuelos proporcionan conocimiento de la vejez. Esto es lo que te dicen en las entrevistas que hemos realizado con chicos y chicas adolescentes. La figura del abuelo y de la abuela poseen una gran importancia como personas significativas en el desarrollo de las chicas, en tanto que no pueden ser consideradas en igual medida en el desarrollo de los chicos adolescentes. En cuanto a lo que acabamos de decir y en función del género, pues también hemos visto en las entrevistas hechas con chicos y chicas, sobre todo adolescentes, es que, a veces tienen tendencia a valorar más o a sentirse más unidos a las abuelas de la línea materna que de la línea paterna. Esto en general. Los puntajes más altos de los abuelos maternos respecto a los paternos, según lo que nos dicen los chicos y chicas adolescentes, es soporte emocional, cuidador, sustituto, más confianza, también les da más modelos de comportamiento y también actúa más como mediadores entre los padres y los hijos. A veces cuando hay un problema del adolescente con sus padres, pues muchas veces los abuelos actúan como mediadores para que este problema se mantenga menos candente. La frecuencia de contacto, evidentemente, influye en el grado de satisfacción experimentada por los protagonistas de la relación. Predictores significativos de contacto frecuente entre abuelos, abuelas y sus nietos, nietas, pues evidente es la proximidad geográfica. Es decir, los abuelos se sienten, digamos, afectivamente más próximos a los nietos que tienen cerca que a los que los ven pocas veces. También el número de nietos, el primer nieto siempre, por lo que te dicen también los abuelos y las abuelas, tiene un significado diferente a los siguientes, lo cual no quiere decir que el sentido afectivo sea mayor o menor, pero tiene un significado. Es el primer nieto o la primera nieta y en cambio los otros ya sabes lo que es ser abuelo o ser abuela, no lo descubres en aquel momento. Las abuelas tienen mayor frecuencia de contacto que los abuelos en general y, como decíamos, los abuelos maternos más contacto que los paternos. En algún caso, cuando pasábamos las entrevistas a los chicos y chicas adolescentes, les dábamos la entrevista diciendo, contesta tú pensando en tu abuela materna o en tu abuelo paterno, no podían elegir. Y entonces nos dábamos cuenta que alguno cuando cogía la entrevista decía, oh, qué pena, yo me hubiera gustado que me hubiera tocado mi abuela materna, porque se veían con mayor capacidad de contestar lo que se les preguntaba relacionando con la abuela materna porque era con la que tenían mayor contacto. Después, el afecto emocional entre unos y otros pues también es predictor de frecuencia de contacto. ¿Qué actividades realizan los abuelos, las personas mayores que son abuelos con los nietos en el ámbito familiar? Bueno, pues se ha podido constatar que la realización de actividades comunes es evidente que favorece los lazos más estables y duraderos entre abuelos y abuelas y nietos y nietos. Y también aumenta la alianza y la complicidad. Es decir, aparte de que te cuiden, te den de comer, te vayan a buscar a la escuela, te pongan a dormir por la noche, te cuenten el cuento, el hecho de que hagas cosas con ellos conjuntamente, pues esto también crea una mayor vinculación y un mayor lazo afectivo. Por ejemplo, las actividades de tipo lúdicas y de ocio, los niños que dicen, no, es que yo con mi abuelo voy cada domingo al fútbol, por ejemplo. Bueno, esto crea ya una complicidad entre unos y otros. Y luego, evidentemente, la atención y cuidado. Como en cuanto al cuidado, podemos observar que se ven más implicadas las abuelos, o sea, se reproduce un poco en esta estructura, digamos, rol de abuelos en la estructura familiar, se reproduce un poco la estructura familiar tradicional, es decir, la abuela es la que cuida y el abuelo ayuda, digamos. Hay unos investigadores belgas que dicen que la abuela actúa como ministra de Asuntos Interiores y que el abuelo actúa como ministro de Asuntos Exteriores.
La importancia de la generación intermedia, es decir, de los padres, pues es muy relevante para poder observar o determinar las ventajas de unos abuelos u otros en las relaciones con los nietos. La generación intermedia del padre y madre instaura un tipo de relación. Evidentemente, si los padres, si la madre tiene más relación con sus padres que con sus suegros, pues seguramente incidirá más en pedir la ayuda a su familia biológica y, por lo tanto, estos nietos tendrán más relación con estos abuelos que con los otros. Por lo tanto, influye también la situación o la manera de llevar este tema de los padres. Las relaciones de los abuelos, abuelas y la generación intermedia, como digo, se relacionan estrechamente con la calidad y la relación de los abuelos y los nietos. Y la calidad de la relación entre el padre de los niños, niñas y su línea familiar favorece la cualidad también de la relación entre abuelos y nietos. Las ventajas de la línea materna en relación a los abuelos tiene que ver pues, con la calidad afectiva de soporte que la relación entre la madre de los niños y la generación de los abuelos, abuelas está asumiendo. Por lo tanto, parece ser que las relaciones, el papel de los abuelos en la estructura familiar vehiculan más por la parte de la línea, digamos, materna que de la paterna. Bien. También hemos hecho estudios sobre las relaciones de los abuelos y las familias que están divorciadas. Y entonces aquí también tenemos una serie de variables y son interesantes de estudiar porque entonces el papel de los mayores en la estructura familiar es bastante diferente. Depende de quién tiene la custodia, también depende de la distancia geográfica de uno de los padres de los niños y también la edad y el estado de salud de los abuelos. La calidad de la relación de los abuelos y los padres de los nietos hace que estos roles de los mayores abuelos en la familia pues, sean de una manera u de otra. Y por último, es interesante decir que el Consejo de Ministros del 25 de julio del 2003 aprobó una regulación para establecer el papel, el rol de los abuelos en la estructura familiar en caso de que haya problemáticas. Y como podéis ver, los puntos que se trataron fueron el derecho de los abuelos a visitar a los nietos en caso de ruptura matrimonial, la capacidad de los abuelos de ser oídos en los procesos judiciales de nulidad, separación y divorcio, el derecho de los abuelos abuelas de mantener relaciones personales con los nietos nietas en los casos de incumplimiento por parte de los padres de las obligaciones derivadas de la patria potestad y la posibilidad de que la custodia de los menores pueda ser encomendada a los abuelos. Bueno, esta ley se cumple pues como todo. Es bastante complicada porque también desde algún departamento de justicia se nos ha pedido que ayudemos a ver cómo llevan a término esto, porque claro, discutir quién tiene la razón y si los abuelos no ven a los nietos por alguna causa que a lo mejor no es la que debiera o es la que debiera, es decir, que la ley está, pero el que se cumpla a rajatabla, por decirlo de alguna forma, pues no estamos tan seguros. En todo caso, con esta ley y como habéis podido ver, pues el rol que tiene hoy en día las personas mayores en la estructura familiar es un rol muy importante y es fundamentalmente el rol de cuidado, soporte a los nietos y soporte también a los hijos. Por lo tanto, podemos decir que si estas personas mayores que ejercen de abuelos un día se declararan en huelga, pues habría una catástrofe, porque muchos no sabrían cómo moverse y qué hacer. Por lo tanto, hay que dar las gracias a los mayores que actúan en el ámbito familiar. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Carmen, por el tiempo.